Hola, hola. Quiero hacer un video donde habla que el milagro somos nosotros. Cada uno es un milagro o puede producir el milagro. Dios tiene distintas maneras de operar un milagro en nuestras vidas. Dios nos ha venido preparando para ver las cosas sobrenaturales con lo que Él nos ha dado, con lo que nos ha dotado. ¿Con qué nos ha dotado? Con armas de poder divina, ¿no? En Corintios 10 del 4 al 6 dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas que Él nos ha dado son poderosas para derribar toda fortaleza. Cuando hablamos de fortalezas son los muros que Satanás nos pone para que no alcancemos lo que Dios tiene para darnos, para alcanzar nuestros sueños, para derribar los problemas que se nos presentan. Una ilustración clara de la Biblia de cómo derribar fortalezas, sobre todo las mentales, es cuando Moisés estaba frente al mar con todo el pueblo de Israel, después que salieron de Egipto y con Faraón detrás para matarlos. Físicamente era imposible cruzar el mar. No había nada que les diera algo de esperanza. Ustedes saben lo que es pararse uno frente al mar. No, pues imposible ver cómo lo atraviesa. Así vemos los problemas como el mar, imposibles de resolver en nuestra mente natural, porque en lo sobrenatural hay respuesta. Sentimos que ya lo hemos hecho todo y nada, no vemos la respuesta. Así se encontraba el pueblo de Israel, pero ellos tenían la promesa y no se acordaban de lo que Dios les había prometido. Él les había prometido que los iba a libertar, que ya no iban a ser más esclavos de los egipcios. Pero Moisés sí se acordó de la promesa, y aunque no había ni una remota posibilidad de poder cruzar ese mar, Moisés tenía la promesa en sus manos. Él había oído la promesa y la había creído, de otra manera no se había metido en semejante misión. Dios le dijo: vaya confiado que yo voy con usted. Esta promesa nos da mucha paz porque no es para dónde vamos, sino con quién vamos. Porque eso que él le dijo a Moisés nos lo dice a nosotros: vayan confiados, yo voy con ustedes. Me hace acordar de un relato donde narra que iba una niña viajando sola en un avión y el pasajero del lado estaba muy nervioso y observaba con asombro que la niña iba además de sola muy tranquila. Y le preguntó que si ella no tenía miedo y ella le contestó que no, porque sabía quién iba piloteando el avión y era su papá. Así debemos estar nosotros, tranquilos y confiados, porque sabemos quién pilotea el avión de nuestras vidas. Siguiendo con el relato de la Biblia, dice que Moisés oyó, puso atención lo que Dios le dijo y al oír la palabra de Dios se fue confiado, lleno de fe en que podía libertar el pueblo de Israel. Oyó, o sea que la fe viene por el oír. ¿Por el oír qué? Oír la palabra de Dios, lo que Él nos promete. Oír la palabra de Dios y no lo que dicen las circunstancias. Cuando Dios habla, nos está dando una promesa certera y verdadera. La Biblia enseña que las promesas de Dios son sí y son amén. Es decir, que lo que Dios habla que va a hacer ya está hecho. Cuando Él da una palabra es porque ya está hecho. Moisés no veía nada a su alrededor, pero tenía la promesa. ¿Cuál promesa? Vaya que no va solo. Entonces, para ser vencedores ante un problema, como lo fue Moisés, es seguir el camino que Dios abre el paso. Hay momentos que miramos para todos los lados y no encontramos la respuesta, pero si miramos hacia arriba, nos daremos cuenta que hay una esperanza que viene de lo alto. Por eso David dijo en un momento de crisis en su vida: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de lo alto, donde está el que hizo los cielos y la tierra. En momentos de desesperación queremos ver el milagro, como el pueblo de Israel frente al mar, y Moisés oró. Él también estaba desesperado frente a ese problema. Así que Moisés oró y Dios le dijo: ¿qué haces orando, Moisés? ¿Qué tienes en la mano? Y preguntamos: ¿pero cómo así que no va a orar? Y lo que realmente Dios le estaba diciendo es: pídeme cómo quieres que ore, porque me estás pidiendo un milagro, y el milagro eres tú, Moisés. El milagro ya lo puse en tu mano. ¿Qué tienes en tu mano? Tengo una vara, dijo Moisés. Bueno, extiende esa vara y divide el mar.
Yo te di autoridad sobre ese mal, o sea, sobre ese problema. A nosotros nos dice lo mismo. ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué tenemos nosotros? La promesa, usémosla. ¿Cuál es la promesa? Que nos va a sacar adelante, que nos va a libertar. ¿De qué nos va a libertar? De la opresión del diablo que vino a robar, a matar y a destruir. Vino a hacernos la vida de cuadritos, pero no se lo vamos a permitir. Yo no tenía ningún problema con que Moisés orara. La pregunta es qué clase de oración estaba haciendo Moisés en esos momentos. Una oración de tristeza, una de despedida, una de culpa, una de temor, una desesperación. ¿Qué clase de oración estamos haciendo? ¿Una oración de desesperación? ¿O estamos dando gracias a Dios por la promesa? Porque si Faraón viene, estaremos más expectantes de lo que Dios va a hacer. Entre más grande el problema, sabemos que más Dios se va a glorificar y vamos a ver el milagro. O es una oración de queja, de tristeza, de culpa, de miedo. Entonces el problema no era que Moisés orara, al contrario, eso es lo que hay que hacer. El problema es qué clase de oración estaba haciendo. ¿Qué tienes en tu mano? A veces Dios nos tiene que recordar qué tenemos en la mano. A veces nos tiene que recordar, hey, ¿qué fue lo que yo te hablé? ¿Qué fue lo que yo te prometí? ¿Qué puso en tus manos? ¿Qué puso en las manos de nosotros? Puso la Biblia. Y en la Biblia encontramos todas las respuestas a todos los problemas. Él no nos habla de lo que debemos hacer, nos está hablando de la promesa, de lo que Él ya nos prometió. El Señor le dio la vara a Moisés cuando lo invistió de autoridad. Y a nosotros nos dejó su palabra, la Biblia, para investirnos de autoridad. La Biblia hay que leerla. Empezar por el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es más de historias. A mí me gusta más el Nuevo Testamento para levantar la fe, el Nuevo Testamento. Aunque el Antiguo tiene cosas muy bonitas. En Isaías dice que Jehová pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. ¿Cómo damos vigor a nuestros huesos? Declarando la palabra. Soy sana, porque Él dijo que yo soy sana. Porque Él dijo, amado, deseo que tengas salud, así como prospera tu alma. Y yo, con base en esta palabra, puedo decir que soy sana, puedo decir que soy próspera física y espiritualmente. Él lo dijo. Tenemos la solución en las manos, tenemos las promesas en las manos. Mientras más grande el problema, más dispuesto estaré para hacerle frente, porque sé quién está conmigo, en mí, y quién obra a través de mí. Si queremos avanzar en contra del enemigo, tenemos que orar como vencedores. Lo que pasa es que a veces desde que arrancamos a orar, oramos derrota. Señor, mira, pobrecito de mí, mira lo que me hicieron, lo que me dijeron. No, así no ora un vencedor. Un vencedor ora con autoridad, haciéndole frente al problema. Y le dice problema, el problema que sea. Tú vienes a mí con espada y con arma, pero yo vengo contra ti con el Espíritu de Dios, porque la palabra dice que no es con caballo ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Así le dijo David a Goliat. Usted puede ser muy grande, pero es más grande el que está conmigo que el que está con usted. Mi Dios es más grande que cualquier problema, usted no me asusta y te vas ahora mismo. La Biblia dice que si tenemos fe como un granito de mostaza, le podemos decir a la montaña, o sea, el problema, muévete, y se moverá. Se va. Con fe de saber quién es Dios, la grandeza de Dios, hay que hablarle al problema, ordenarle que se vaya. Hay un relato donde un niño le dice al papá, ¿qué tan grande es Dios? Y el papá le señala un avión que en ese momento estaba cruzando el cielo y le dice, ¿ves ese avión? Y el niño le dijo, sí, se ve muy pequeño. Luego lo llevó al aeropuerto y le dijo al ver un avión estacionado, ¿es ese avión? Y el niño le dijo, sí, ¿qué tan grande es? Entonces el papá le dijo, así es Dios. Es grande o pequeño en la medida que estés cerca o lejos de Él. En Hebreos 4:17 dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Dice confiadamente, eso quiere decir que si usted se acerca confiadamente sabiendo que Él le oye, así será, sabiendo que Él puede, Él puede. Dios obra sobre su fe, no sobre su necesidad. Acerquémonos confiadamente. Búsquelo en oración constante. Acuérdense del dicho que dice que la constancia alcanza lo que la dicha no alcanza. Él conoce a los que lo buscan y sabe
¿Qué nos dice Dios cuando nos acercamos? Él nos dice, ¿será que hay algo imposible para mí? O sea, cualquier cosa que le pidamos que es imposible para nosotros, para Él es pan comido, fácil. Para Él no hay nada imposible. En Efesios 3:20 dice, para el que puede hacer muchísimo más de lo que podemos imaginar o pedir. Él puede hacer muchísimo más de lo que se nos ocurra. A veces no pedimos cosas grandes porque limitamos a Dios a nuestra fuerza y capacidad. Como usted piensa, así es su Dios. Él es tan grande como usted piensa que Él es, o al contrario. Entonces, con base en esto, la consecuencia de orar como vencedores es hablar como vencedores. De la forma de hablar de una persona se sabe si está en el equipo de los ganadores o en el equipo de los perdedores. Tome posesión en Cristo como vencedor. Porque Dios nos puso aquí en la tierra como reyes y sacerdotes. Él nos puso aquí para gobernar la tierra, gobernar los problemas, no que los problemas nos gobiernen a nosotros. Entre más nos enfoquemos en el problema tomará más autoridad sobre nosotros. O sea que tenemos el poder de que cuando hablamos las cosas suceden. Se decretan palabras en su nombre y se cumplen. La palabra después de lanzada se cumple. De pronto se tarde, pero que se cumple, se cumple. Eso dice en Habacuc, espéralo, que aunque tardare, espéralo, porque llegará. Y uno se aferra a esa promesa, esa es una promesa. Y uno sabe que lo que uno le pide a Dios se puede tardar de pronto o puede ser inmediata la respuesta. Uno no sabe los tiempos de Dios, pero que llega, llega. La Biblia dice que todo lo que desatamos en la tierra será desatado en el cielo. Lo que usted quiera ver manifestado en la tierra, primero lo tiene que ver manifestado en el Espíritu. En 1 de Pedro 4:11 dice, el que hable como quien expresa las mismas palabras de Dios. Tremendo versículo. No olvidemos este versículo, es poderoso. Lo más poderoso es lo que está escrito en las Escrituras, en la Biblia. Cuando Jesús le dijo al diablo, escrito está, pare de contar. No hay nada más que decir, está escrito. Si usted quiere ganar esta victoria, usted tiene que hablar con autoridad. Adentro de nosotros hay un león rugiendo, que es Jesús, el león de Judá. Confunda al diablo, no le dé gusto, confúndalo hablando con autoridad. Confúndalo dando gracias en todo momento y ocasión. No se queje, porque la queja es el lenguaje del diablo. Cuando nos quejamos, el que está obrando en nosotros es el diablo y no Dios, porque el lenguaje de Dios es de victoria. La palabra dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Someteos a Dios, sométase a Dios orando y agradeciendo. Ser constante en la oración. Por nada estéis afanosos, simplemente presenten sus oraciones con acción de ruego y gracias, dice la palabra. El agradecer en todo momento a Dios es la clave, porque usted en el momento que está agradeciendo lo está alabando, lo está reconociendo y ojalá lo haga en voz alta para que Satanás oiga y salga huyendo. En voz alta, porque Satanás no puede leer nuestros pensamientos, por eso es muy importante lo que él nos oiga decir. En nuestra boca está la vida o la muerte. ¿Qué escoge? Somos del equipo de los ganadores. Recuerde que vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, porque con Dios somos cabeza y no cola. Y por lo tanto somos más que vencedores. Repita esto cada vez que se acuerde. Apártate, Satanás, porque es más grande el que está conmigo que el que está en el mundo. O sea, Satanás con todos sus demonios. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? El milagro lo producimos con lo que hablamos, o sea, el milagro somos nosotros. Espero que esta reflexión les sea de bendición como lo ha sido para mí. Dios los siga bendiciendo con salud y paz, que el resto llega por añadidura. La palabra de Dios dice, buscad meramente el reino de Dios y su justicia, que el resto llega por añadidura. Agárrese de Dios en oración, en alabanza, leyendo la Biblia. Y verá que las cosas cambian, lo digo por experiencia. Gracias, Padre, por esta palabra que viene de ti y con el poder del Espíritu Santo se hará realidad. Amén, amén y amén.